Ha sido un honor servir a mi tierra como president de la Generalitat. Moltes gràcies i bon dia. Carlos Mazón ha dimitido 1 año y 5 días después del Día de la Dana. Aquel 29 de octubre murieron 229 personas en Valencia y la historia de la provincia y la del propio Mazón cambiaron para siempre. Desde aquel día le ha perseguido la polémica. ¿Dónde estaba? ¿Qué sabía de lo que estaba pasando? ¿Y cuál fue su gestión a la hora de alertar a los ciudadanos? Hace una semana se tuvo que enfrentar a los insultos y a los reproches de las víctimas durante el funeral de Estado y parece que ahí está el punto de inflexión. Así que, a partir de aquí, las claves de la caída de Carlos Mazón. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 5 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Noa de la Torre es periodista del Mundo en la Comunidad Valenciana. Hola Noa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, ¿qué tal? Entonces, Noa, durante todo este tiempo, la pregunta de por qué no dimitía Mazón pues ha sobrevolado toda esta situación. Vamos a explicar en qué situación precisamente está ahora mismo el Consell, el Gobierno Autonómico Valenciano, porque sabemos, es un hecho que Carlos Mazón ha dimitido, con un discurso, por cierto, con muy pocas referencias a las víctimas, pero es que ahora mismo sigue siendo presidente. ¿En qué punto está? ¿Cuándo se va a ir Mazón? ¿Qué escenarios se abren a partir de este momento en la Comunidad Valenciana? Sí, esto parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Es decir, el presidente ahora mismo, Carlos Mazón, es un presidente de la Generalitat en funciones. Es decir, él no puede cesar ni marcharse directamente, por decirlo de alguna manera, hasta que no se nombre un nuevo presidente. Para eso hace falta todo un proceso que ya se ha iniciado ya en las Cortes Valencianas, donde Partido Popular y Vox tienen que ponerse de acuerdo o deberían ponerse de acuerdo para pactar un candidato que sea investido como nuevo presidente o presidenta de la Generalitat. En el momento en que se vote y que se tenga un nuevo presidente, un sustituto de Mazón, Mazón ya cesará definitivamente. Esto podría ser incluso en los próximos meses, semanas, porque el primer pleno de la investidura para la investidura estaría fijado en la última semana de noviembre, pero si no hay acuerdo, entonces nos iríamos a unas elecciones, a una convocatoria de elecciones anticipadas que en principio sería el 22 de marzo, con lo cual podríamos estar hablando de meses para Mazón en una situación de interinidad y con él todo su Consell, todo su gobierno. En este caso, la aritmética política es muy importante porque ahora mismo, y tras las últimas elecciones, el Partido Popular y Vox tienen mayoría absoluta, tienen mayoría juntos en las Cortes Valencianas. Por eso les dan los números para investir a otro presidente. Es una posibilidad. La otra, si no llegan, digamos, a un acuerdo, si no se ponen de acuerdo en quién tiene que ser el próximo presidente de la Generalitat, pues ya la sabemos, son básicamente las elecciones. Y es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Sobre todo, mantener la agenda de ese día. Decía hace un momento que la gestión de la Dana, que recordemos, y esto es lo más importante, provocó 229 muertos, le ha perseguido a Mazón desde entonces. La famosa alerta, ¿por qué se avisó tan tarde a los ciudadanos cuando ya había muertos y ya había poblaciones inundadas en la provincia de Valencia? Es cierto que no podemos obviar de ninguna manera el papel del gobierno en todo esto, el estado que tenía el Barranco del Pollo, el fallo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y las agencias estatales, los evidentes cálculos políticos que los hubo de Moncloa y la ausencia del Estado, que también se hizo invisible en los primeros días después de esa tragedia. Eso es cierto, pero también lo es que el presidente de la Generalitat no estaba, digamos, donde tenía que estar. Aquel día Carlos Mazón se fue a comer con una periodista, con Maribel Vilaplana, para hablar de la radiotelevisión pública valenciana, de Apunt, en el famoso El Ventorro, ese restaurante ya famoso para la historia. Y aquí precisamente es donde está básicamente el problema de todo. Horas y horas de comida, incluso cuando ya había poblaciones inundadas y gente muriendo. Llegó a acompañar el presidente al parking a la periodista. Luego hay una desaparición de la que todavía no sabemos nada de más de 37 minutos de Carlos Mazón, en los que, bien entrada la tarde, todavía no sabemos dónde estuvo exactamente. Entonces, todos esos cambios de versión, las contradicciones, todo eso, Noa, ha ido hundiendo en este tiempo la credibilidad de Mazón.
Él mismo reconoció en el discurso durante su comparecencia para anunciar esa dimisión, él reconoció el gran error que tuvo aquel día, que fue no suspender la agenda. Y con la no suspensión de la agenda lo que se refería es a esa comida en la que estuvo con una periodista a la que ofreció, que hay que recordarlo también, un poco al margen de la ley, la dirección de la televisión pública valenciana. Esa comida, el problema es que empezó a las 3 de la tarde, cuando el gobierno valenciano estaba pidiendo la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias en Utiel, por las inundaciones en Utiel, es decir, ya había todo un pueblo inundado, con gente subida a los tejados, en fin, ya la situación era complicada, es verdad que es solo en un pueblo, pero a partir de ahí todo fue evolucionando a peor. Insisto, el problema es que la comida empieza a las 3 de la tarde y salen del restaurante, según el horario, la cronología que ha ofrecido la periodista, entre las 6:30 y las 7 menos cuarto, es decir, casi una comida de 4 horas. No había ningún tipo de sensación, según la testigo, de que el señor Mazón tuviera prisa de llegar a ningún sitio. Y reitero, a ningún sitio. Ha dicho más o menos. La periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana, ya ha declarado en la causa que está investigando la gestión de la Dana en ese juzgado de Catarroja. Así lo explicaba ese mismo día el abogado de una de las acusaciones populares en este caso. ¿Qué sabemos, Noa, por Vilaplana, de lo que pasó en el Ventorro? Porque es que quedan demasiadas dudas todavía. Ella ha confirmado que durante todo ese tiempo, sobre todo a partir de las 5, el presidente está recibiendo muchas llamadas. Es decir, al presidente se le estaba informando de lo que pasaba. La propia Salomé Pradas, la entonces consellera que estaba al mando de la emergencia, ha confirmado y ha dicho que estaba manteniendo al día de todo, o sea, puntualmente informado al presidente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el presidente no abandonó esa comida? Bueno, pues ese es el principal error que él ha reconocido, a lo que se suma además los diferentes cambios de versión sobre la hora de salida del restaurante, sobre la hora de llegada al Palau de la Generalitat una vez se dejó el restaurante, sobre que después del restaurante en realidad ambos fueron a un parking y no directamente al Palau. En fin, ha habido toda una serie de cambios de versión, de matices en el relato que efectivamente incluso dentro del partido no se entendía cómo lo estaba gestionando el presidente, precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? De esa pérdida de credibilidad en el relato. Sumado todo esto a que llegó al CECOPI, a la famosa reunión, a partir de las 8:30 de la tarde, cuando prácticamente estaba ya todo, en fin, todos los pueblos desbordados, inundados, se había enviado el mensaje de alerta a la población y como digo, pues eso, no estuvo en las horas críticas de la Dana al frente de la emergencia o en la reunión de la emergencia. Esto que estás escuchando es probablemente el punto de inflexión que ha llevado a la dimisión de Carlos Mazón. Sucedió el día del funeral de Estado en Valencia, en el que Carlos Mazón se tuvo que enfrentar a los insultos y a los ataques de buena parte de las víctimas, de los familiares, recordemos, de esos 229 muertos en Valencia, que directamente lo hacen responsable de todo lo que pasó. Claro, viendo el clima durante todo este año, creo que era más que evidente que algo así iba a pasar. Incluso Mazón fue excluido hasta del propio saludo a los familiares con las autoridades, en el que sí participó, por ejemplo, Pedro Sánchez, que recordemos tuvo que huir hace un año de Paiporta por la ira, ¿no?, de los vecinos en aquel momento. La pregunta que me hago, Noa, que creo que se pueden estar haciendo pues los oyentes, es ¿por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora exactamente? ¿Por qué en este momento? ¿Cuánto ha pesado en esta decisión el asunto del funeral de Estado, lo que tuvo que escuchar Mazón? ¿Cuánto hay también de presión, si es que la hay, por parte del Partido Popular? No, yo creo que el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, ten en cuenta que además el propio Feijóo estuvo en ese funeral y desde el punto de vista del partido, si tú hablas con la gente del Partido Popular de cómo se vivió, de cómo se interpretó, ¿no?, lo que pasó en ese funeral, todo el mundo coincidía en que aquello fue un punto de no retorno, que la situación dejó en una situación absolutamente insostenible al presidente. ¿Por qué? Porque creo que por primera vez se visualizó, yo creo que es algo que todos teníamos asumido, ¿no?, pero se visualizó de manera muy vívida y de manera muy evidente cómo Mazón es la persona que acapara toda la ira y la indignación de la gente, de las familias, de todas esas personas que han perdido a sus seres queridos el día de la Dana. Entonces, bueno, es difícil sostener a un candidato que despierta semejante reacción airada
por parte ya no solo de las víctimas, sino también de una parte importante de la población. El funeral se celebró unos días después de otra manifestación multitudinaria en Valencia, que reunió a 50.000 personas. Entonces, bueno, de alguna manera sí que es cierto que el PP estaba esgrimiendo encuestas que daban, sí que es cierto, al Partido Popular como primer partido todavía de la Comunidad Valenciana, sí que es verdad que a costa del crecimiento de Vox, pero bueno, de alguna manera el PP mantenía el gobierno en la Comunidad Valenciana. Pero esa imagen del funeral, insisto, para mucha gente ha sido un punto de inflexión, un antes y un después, y es difícil ir a unas elecciones con un candidato que genera semejante rechazo en la ciudadanía. Ten en cuenta que en ese funeral las víctimas le llamaron, le insultaron, le gritaron asesino, rata, cobarde, en fin, fue una cosa muy fuerte, ciertamente. Pero ya no puedo más. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Para los cálculos del partido entiendo que Mazón era un problema, ¿no? Una especie de activo tóxico por lo deteriorado, ¿no?, de su imagen para la opinión pública. La Dana, evidentemente, lo ha cambiado todo en la Comunidad Valenciana. Un año después está casi todo por hacer en la reconstrucción, y esto hay que decirlo, que es, por cierto, en lo que deberían de estar todas las instituciones, todas. Políticamente, la legislatura en la Comunidad Valenciana saltó por los aires en aquel momento, y prueba de ello es que justo antes de ese día el PP valenciano estaba rozando la mayoría absoluta, eso es lo que decían las encuestas, y la conversación giraba en torno a si se recuperaba o no la Copa América de vela, esa política de grandes eventos de la época de Camps y de Rita Barberá, eso de volver a poner a Valencia en el mapa, pero lo cierto es que la Dana lo cambió absolutamente todo, además, pues de un día para otro. Tan solo año y medio después de que el propio Mazón cambiara el ciclo político valenciano, después de 8 años de gobiernos socialistas. Además es que Mazón era uno de los varones populares, y utilizamos esa terminología política, con más futuro y con más peso. Y ahora la cuestión, después de todo este tiempo, es ¿quién va a sustituirlo? Bueno, yo creo que este proceso es lo suficientemente trascendente y importante en mi partido como para que yo mantenga una actitud muy respetuosa y sobre todo muy prudente al respecto, ¿no? Por tanto, llegados a este punto estamos en el ¿y ahora qué, Noa? María José Catalá es la alcaldesa de Valencia y es diputada en las Cortes Valencianas. Este detalle es muy importante en todo este caso. Parece que es la favorita de Génova, la favorita de la dirección nacional del partido. En los últimos días también ha emergido la figura de Vicent Montpó, que es el presidente de la Diputación de Valencia, figura, digamos, no sé, de consenso, ¿no?, entre las direcciones provinciales del partido en la comunidad, pero Montpó no es diputado, importante. Y luego está Juanfran Pérez Llorca, que es el secretario general, que es el portavoz en las Cortes, es el responsable de los pactos, además, con Vox, sí es diputado. En la última semana no hemos asistido a movimientos que creo que son muy reveladores en este caso, porque entiendo que la guerra por la sucesión está ya directamente en marcha. Efectivamente, aquí hay una batalla interna, una guerra interna que se ha visto y se ha visualizado de manera muy clara en los últimos días. El viernes hubo un movimiento muy interesante y llamativo por parte de Juanfran Pérez Llorca, que reunió a los 3 varones provinciales, a los 3 líderes de las provincias del Partido Popular, entre los cuales figura Vicent Montpó. Y de esa reunión lo que sale es un nombre de consenso en el partido para suceder a Mazón. ¿Por qué se hace? Porque en paralelo Génova está promoviendo o cree que la mejor candidata para suceder a Carlos Mazón es María José Catalá. Y sin embargo, María José Catalá genera rechazo en ciertos sectores del partido. Entonces, bueno, el propio Mazón avalaría, estaría un poco también detrás de que se postulase o que se eligiese a Montpó como sucesor. Pero claro, aquí Montpó no es diputado en las Cortes, con lo cual a día de hoy no puede ser investido presidente, salvo que vayamos a una convocatoria electoral. Y luego está Juanfran Pérez Llorca, que sin ser sobre el papel la apuesta del partido ni la apuesta, digamos, de Génova para ir a unas elecciones con él como candidato, sí que hay cierto consenso en que sería una persona idónea o al menos muy, muy adecuada, con un perfil adecuado para asumir una presidencia de transición. ¿Por qué? Porque ahora mismo también es diputado en las Cortes Valencianas, cosa que no tiene Vicent Montpó, es una persona de la total confianza de Carlos Mazón y tiene muy buena relación con Vox, por lo que comentabas, que ha sido prácticamente el artífice de esos pactos con Vox, es un gran estratega
con lo cual a día de hoy desconocemos quién será el sucesor o sucesora de Carlos Mazón. Pero sí que es cierto que en los últimos días hemos visto pues esos movimientos que trataban un poco desde la, digamos, dirección valenciana de cortarle el paso a Català, de presionar en Génova para que, digamos, descartasen la opción Català, que también tiene sus riesgos, cierto. Pero de alguna manera todos han querido posicionarse para, pues eso, porque ciertamente se ha abierto el melón sucesorio. Y todo esto sin olvidar a Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, que tiene muchas ganas de volver. Una cosa tiene que quedar clara, esto es muy importante. Está todo en este momento en manos de Vox, que es quien mantiene en este momento una, digamos, calculada indefinición sobre quién va a ser el sustituto de Mazón, que, insisto, sin pasar por las urnas, tiene que ser diputado, tiene que ser actualmente diputado en les Corts Valencianes. Un Mazón que, por cierto, mantiene su acta, va a mantener su acta y no va a perder el aforamiento. Esto es importante para su situación, para su hipotética situación judicial. Entonces, Noa, si no hay acuerdo, esto acaba en elecciones, además, el 22 de marzo, justo después de las fallas. Sí, el primer pacto entre Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas es el del calendario, el de un posible calendario electoral. La idea sería agotar todos los plazos en caso de no llegarse a un acuerdo para, como digo, para investir a una persona, presidente de la Generalitat, y entonces ese pacto incluye agotar todos los plazos para llegar a un adelanto electoral que sería, como dices, justamente después de fallas, es decir, que podríamos ver una campaña electoral en el balcón del Ayuntamiento de Valencia, que no sé si sabes, pero es muy proclive a la exhibición de dirigentes políticos cada día de fallas. Entonces, bueno, sería interesante ver unas fiestas en plena campaña electoral. A más de un presidente del gobierno, creo que hemos visto votar en el balcón del Ayuntamiento de Valencia antes de la mascleta, bueno, antes o después. Quien seguro que ya no lo va a hacer, que no lo hará en ningún caso, va a ser Carlos Mazón, que ha sido incapaz de sobreponerse a lo que pasó en el funeral de Estado y tampoco a sus propias contradicciones de lo que hizo y lo que no hizo aquel día de la Dana, que en muchos casos todavía seguimos sin saber. Noa, gracias. Lo que pase lo contaremos. Hablamos pronto. Gracias. Gracias a ti, Javier. Desde Valencia, Noa de la Torre ha hecho posible este episodio. Este es un podcast que está todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres tienes la opción de seguirnos, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.